internacionales. En la sesión de hoy se tratará la rama denominada contabilidad financiera y patrimonial, para lo cual contamos con la grata presencia del profesor Carlos Castaño, contador público de la Universidad de Antioquia, profesor de la misma universidad, investigador del Grupo ICO, magíster en administración, director del Centro de Investigación en Consultoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, secretario técnico de la Red Colombiana de Editores y Revistas de Contabilidad, Editores. Las preguntas que se abordarán por parte del profesor invitado se tratará sobre la denominación de la contabilidad financiera, qué aspectos miden, qué aspectos evalúan y, digamos, cuál es su fin como tal. Recordar la importancia de espacios de comunicación y de pensamiento crítico como tal. Les recordamos también que esta sesión va a estar grabada y se subirá también a un grupo de YouTube que tiene grupo de investigación físico. Y a continuación tiene la palabra el doctor Carlos Castaño. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que en este espacio logremos sobre todo generar muchas inquietudes a ustedes y a todos los que hagan posteriormente en relación a lo que significa la contabilidad financiera, qué estudia, cuáles serían como sus aspectos más importantes, qué autores son referentes, al menos en algunos puntos específicos, cómo podemos hacer distinciones en la investigación, cuáles son los principales problemas que se pueden abordar, desde qué teorías se ha estudiado. Si logramos al finalizar esta sesión despertar al menos preguntas sobre qué es eso de la contabilidad financiera, yo creo que habremos logrado el principal objetivo. Inicialmente quiero dar unos agradecimientos para el grupo de investigaciones GICO, su coordinador, el profe Marco Antonio Machado, que es quien nos sigue invitando a debatir sobre este tema de la contabilidad. Incluso me puso a reflexionar más profundamente sobre lo que ya podía saber sobre contabilidad financiera, a indagar, a continuar profundizando ese conocimiento. Entonces, a él muchas gracias, al Departamento de Ciencias Contables, del Páramo Parte, a la ESMA, a Tardas, por el espacio, por seguir creyendo en la investigación contable, y a ustedes, pues, que son parte fundamental del proceso. Quiero hacer también estas precisiones antes de que arranquemos para que se entienda bajo qué contexto voy a expresarme alrededor de la contabilidad financiera. Lo primero que quiero hacer es que entendamos que lo que yo voy a plantear está fundamentado principalmente en la corriente clásica de la investigación contable en el mundo, que es lo que se denomina mainstream o corriente principal. Y sobre esa corriente principal voy a basar la mayoría de argumentos. Eso no quiere decir que esa sea la corriente principal de pensamiento en Colombia. Es más, yo diría que esa es la secundaria en Colombia, pero debemos conocerla porque de esto es lo que se habla en todo el mundo. El hecho de que yo me refiera a esas líneas de investigación, modelos, teorías sobre contabilidad financiera, no significa que no haya otras formas de llegar a ese conocimiento sobre la contabilidad financiera. Incluso en el desarrollo de la presentación voy a tratar de dar algunas puntaditas sobre esas otras perspectivas y cómo se entiende también la investigación contable. Y por último, mi experiencia profesional ya como contador público también me da algunos indicios sobre eso que llamamos la realidad. Y esta experiencia trataré también de hacerla notar en el desarrollo de la presentación con algunos ejemplos que voy a dar sobre lo que sucede en la vida práctica. Entonces, ya con esa idea inicial, creo que podemos arrancar sobre el asunto. ¿Qué vamos a tratar? Pues básicamente traigo 7 puntos sobre los que voy a dar las ideas.
El primero es, bueno, ¿qué son las ramas de la contabilidad? ¿En qué contexto están? Si bien el profesor Marco Machado ya ha venido desglosando pues este asunto, yo también quiero dar una breve introducción para entrar sobre lo que es la microcontabilidad y el relacionamiento de la contabilidad financiera y patrimonial y tratar incluso de hacer una distinción. Entonces el segundo punto será qué entendemos por contabilidad financiera y qué entendemos por contabilidad patrimonial, cuáles serían las delimitaciones. El tercer aspecto es, bueno, qué vínculo existe entre la contabilidad financiera y aquel componente que nosotros denominamos la regulación contable. Algunos lo llaman el derecho contable. Entonces trataré de mirar cómo se conecta la contabilidad financiera con la regulación, dónde es más amplia la contabilidad financiera, en qué contexto ha quedado a través de los modelos de regulación actuales. Sobre eso también vamos a hablar. Cuarto, un aspecto muy importante que a nosotros siempre nos lo indican desde que empezamos a ver la parte contable, los registros, los conocimientos de hechos económicos, y es la representación fiel de los hechos económicos y por qué se hace contabilidad financiera, o sea, de dónde proviene la utilidad. Posteriormente, un gran debate que para mí es clave en el desarrollo de la contabilidad y de nosotros como profesionales contables, y es, bueno, ¿será que le debemos exigir a la contabilidad financiera que también incluye aspectos sociales y ambientales? ¿Qué de bueno tiene esto? ¿Qué de malo? Podemos tratar de hacer ahí una distinción. Posteriormente, ¿qué consiste la investigación sobre contabilidad financiera? Reitero, basado en la corriente principal. Y por último, el asunto sobre los problemas que tiene la contabilidad financiera y que se están abordando en investigación. Obviamente todos deberíamos conocer sobre ese tema para estar en el máximo nivel de conocimiento, en el conocimiento de frontera acerca de la contabilidad financiera. Entonces voy a arrancar con esta definición que hace el profesor Richard Mathesis sobre lo que son las ramas de la contabilidad. El concepto de ramas de la contabilidad, él ha dicho, son subdivisiones del concepto básico de contabilidad. Él dice que existe una base general, y cuando dice base general está hablando de sistemas contables. Entonces, ojo a lo siguiente, ese concepto de divisiones de tipos de contabilidad y de alternativas de representación viene del concepto de sistema de información contable, de sistemas contables, que sería el concepto más general. Y a partir de ahí el profesor Richard Mathesis plantea en un texto de 1963, y desde antes ya venía haciendo pues como unas aproximaciones a esto a través de artículos y libros, donde plantea que la contabilidad tiene unas bases genéricas, pero que llega un momento donde las necesidades de información de los tipos de organización y de los usuarios de la información hace que varíen los sistemas de información contable. Cuando hay esas variaciones, entonces él dice que existe una nueva forma de contabilidad y hace esta clasificación. Entonces el profesor Mathesis plantea que existe una contabilidad monetaria, que es la que se representa a través de unidades monetarias conocidas pues, en el mundo, digamos, como el peso colombiano, el dólar, etc. Contabilidad monetaria, y la llama contabilidad no monetaria, que en el caso posterior vamos a ver también existe la posibilidad de hacer representaciones no de moneda, sino a través de cantidades. Eso implica también un modelo, pero a la vez otra forma de mostrar la realidad. Dentro de la contabilidad monetaria, entonces el profe Mathesis nos hace dos diferenciaciones. Dice: para los entes económicos individualmente considerados, vamos a hablar de microcontabilidad,
y para aquellos agregados de comportamiento de grupos, incluso estamos hablando aquí de países, de economías de países, vamos a hablar de macrocontabilidad. En la macrocontabilidad se establecen 4 subcategorías. Entonces él dice, ahí existe la contabilidad de balanza de pagos, existe la contabilidad de los flujos de fondos, existe la contabilidad del ingreso producto y existe la contabilidad nacional y regional. Quizás algunos hayamos tenido una cercanía a esa contabilidad nacional cuando nos dicen en macroeconomía que hay unas identidades contables que sirven para representar el Producto Interno Bruto de un país y que a través de estas fórmulas entonces se establece cómo está circulando la riqueza en un país o cómo se subdivide a través de consumo, inversión y los demás componentes como exportaciones e importaciones. Estos componentes es lo que llamamos contabilidad nacional. Las demás, digamos que son un poco más específicas, pero bien que los comportamientos son agregados. Aquí ponemos, como lo siguiente, que la fuente es también 2002 porque nos hemos basado en la traducción oficial al español de este libro que solo salió hasta el año 2002 en una traducción que hizo el profesor Carlos Luis García Casella en Argentina con la profe María del Carmen Rodríguez, y ellos fueron los que trajeron principalmente este autor a la literatura latinoamericana, dado que nosotros hemos tenido esa barrera muchas veces de no conocer qué pasa en el mundo porque no leemos en otros idiomas. Hay muchos desarrollos en contabilidad que se dan en inglés y ahorita en portugués. Entonces uno debería tratar en inglés acercarse a esas formas de contabilidad. Y qué pensar, pues, cómo le hagan la contabilidad en la China y en Japón. Dentro de la microcontabilidad, entonces, se establecen estas categorías. Dice el profe Márquez, existe la contabilidad comercial para los entes económicos que se dedican a actividades principalmente lucrativas. Luego está la contabilidad gubernamental, se refiere entonces a aquellas entidades, municipios, gobernaciones que también llevan contabilidad pero con otra forma de representación. Y luego está la contabilidad familiar, que es donde cada uno de nosotros en su hogar lleva pues, ingresos y gastos de las operaciones familiares. Ahí aparecerían pues, otros conceptos como el ahorro, la inversión familiar en este contexto. Dentro de la contabilidad comercial entonces ya aparece, miren que aquí la resaltamos, la contabilidad patrimonial, que es la que nosotros vamos a conocer principalmente como contabilidad financiera o contabilidad patrimonial, pero ahorita voy a tratar de hacer una diferenciación entre los dos términos. También existe contabilidad de planeación y presupuestación y contabilidad gerencial y de costos dentro de esas ramas comerciales o comerciales. Entonces uno diría, aquí no se está pensando en estas actividades que hacen las entidades en un mundo. Aquí no se está pensando en la contabilidad de las comunidades. Aquí no se está pensando en contabilidad social ni en contabilidad ambiental. Para que vamos teniendo en cuenta entonces de dónde surgen los referentes para que no nos perdamos en el camino. Posteriormente encontramos otra clasificación con un texto del profe Machado que ha denominado Dimensiones de la Contabilidad Social y está publicado en la Revista Internacional de Libre Contabilidad y Auditoría en el 2017, en el año 2004. Y él hace una distinción y dice: existe contabilidad cuantitativa, contabilidad cualitativa. Dentro de la contabilidad cuantitativa existe la monetaria y la no monetaria, y dentro de la contabilidad monetaria existen la macrocontabilidad y las ramas de la microcontabilidad, y dentro de la microcontabilidad, que está aquí en este cuadrito, él va a diferenciar entre contabilidad empresarial
contabilidad estatal, contabilidad asociativa, contabilidad familiar. Miren que él introduce también la idea de una contabilidad asociativa que no aparecía en la propuesta inicial del profesor Richard Marco. El profesor Marco en su planteamiento se basa en otros autores, como el profesor Carabel y el profesor Cañón, que son los que le permiten ampliar un poco esta idea sobre cuáles son las ramas de la contabilidad. Y dice, dentro de la contabilidad empresarial existe la denominada contabilidad financiera patrimonial ajustada. Cuando nosotros vemos en la descripción de su texto, nos encontramos con lo siguiente: esa contabilidad, que es la microcontabilidad, tiene un componente en el cual se espera representar variables principalmente de tipo financiero. Entonces, primer concepto importante: la contabilidad financiera va a representar variables económico-financieras. Esa es su esencia, su naturaleza. Por eso, más adelante, cuando vamos a ver esa discusión sobre ese asunto de cómo incluir la contabilidad social y ambiental, eso se empieza a descuadrar, eso ya se sale de contexto, porque es que su naturaleza no está planteada en un inicio con esa idea. De allí es que nosotros nos encontramos con que cuando uno quisiera incluir en los balances de la organización su buen nombre o el llamado crédito mercantil, digamos que solo se puede reconocer cuando hay una operación de venta de negocio que otro negocio lo absorbe y que por lo tanto hay que reconocer el crédito mercantil por la diferencia entre el valor en libres y el precio en que compró el negocio. Pero cuando uno internamente ha desarrollado ese crédito mercantil, no se puede registrar en la información financiera del negocio porque no cumple con la forma de representación en que se hace, digamos, que la estructura de la contabilidad financiera. Pero ojo a lo siguiente: aquí el profe también estaba tratando como de hacer una distinción, y él decía, hay una contabilidad financiera, hay una contabilidad patrimonial, hay una contabilidad ajustada, porque él dice, y ajustada. ¿Eso en qué contexto se da? Y siempre tenemos que tratar de leer así. Este escrito es del año 2004, entonces el profe ya lo venía planteando seguramente 1 o 2 años antes, hasta más, pensemos en todos los años que podría haber estado planeando este texto o todas las experiencias que fue sumando. En ese momento se hacían ajustes por inflación en la contabilidad. Entonces, si a ustedes hoy les puede parecer que hay dificultades para hacer una consolidación de estados financieros, imagínense si antes de la consolidación usted le dijeran que tiene que ajustar la contabilidad de la subsidiaria por inflación, entonces les tienes que corregir los inventarios, todas esas partidas que llamamos no monetarias, para obtener un resultado definitivo sobre el estado de resultados, y así a partir de esta información ya poder entrar a hacer todo el proceso de consolidación. O sea, un paso adicional que no está considerado hoy en la forma, por ejemplo, que ustedes están conociendo la contabilidad. Entonces, en ese contexto uno diría, si existía una contabilidad financiera que tenía esa característica de ser ajustada y ajustada por inflación. Entonces, había dos variables: una que era el reconocimiento inicial de los hechos económicos, y otra era si ese hecho económico reconocido tenía un impacto o no de la inflación, para posteriormente hacer el reajuste de los valores en la contabilidad que sirva para la toma de decisiones. O que ese concepto también de una contabilidad que sea útil para la toma de decisiones va a estar totalmente ligado a este término de la contabilidad financiera. Hay dos ideas dentro de la contabilidad financiera: una que sería hablar sobre contabilidad financiera, otro que sería hablar de contabilidad patrimonial. Digamos que no sería pecaminoso para un contador decir que existe una contabilidad financiera patrimonial. ¿Por qué? Porque van a partir de la misma idea las dos. Tienen un supuesto básico, que es la dualidad. Todo hecho que se debita tiene una contrapartida en igual medida acreditando. ¿Esto qué significa?
que va a existir un equilibrio dinámico en la información financiera. ¿Y de dónde viene esa idea del equilibrio dinámico? Pues del concepto en el cual el hombre busca la representación de la perfección. Por eso, la base de la contabilidad financiera va a ser el modelo en el cual nosotros decimos activo es igual a pasivo más patrimonio. Este modelo le da el nombre de entrada a la contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que tengo activo está financiado. ¿Con quién? Con terceros pasivos o con internos, recursos internos, patrimonio. Entonces, todo lo que tengo lo debo, o toda la inversión que tiene está debidamente financiada. ¿Qué significa eso? Contabilidad financiera. Hay que cumplir el precepto inicial de que todo lo que se invierte tiene una fuente de financiación. Entonces, fuentes igual a las aplicaciones, contabilidad financiera. Ahora, estas dos contabilidades no las podríamos separar desde el modelo de entrada porque las variables son las mismas. Entonces hay que buscar ese objeto, más bien el objetivo final de cada una de esas contabilidades para poder encontrar una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que yo logré notar? Que cuando hablamos de contabilidad financiera, esa idea proviene del positivismo americano. O sea que estamos bajo el llamado modelo anglosajón del pensamiento, donde digamos que ahorita vamos a tratar de ser también un sobre el asunto, pero básicamente lo que nos vamos a encontrar en el modelo positivo es la representación de los hechos tal cual como se dan en la realidad. Y la segunda la podríamos llamar es una concepción continental. Y esa concepción continental es la que también se ha llamado el enfoque latino. Entonces aquí empieza otra vez la diferencia entre modelo latino y modelo anglosajón. Y este modelo latino o continental que viene de las escuelas de la hacienda, de la escuela patrimonialista y que hoy podemos denominar ha evolucionado hacia un modelo neopatrimonialista. Entonces, aquí ya hay una diferencia de dónde viene la idea. Bueno, la contabilidad financiera podríamos decir es más del modelo americano o incluso europeo, pero del norte. Y el otro modelo de contabilidad que llamaríamos patrimonial sería una concepción de Europa del Sur, que sería el modelo latino. Y eso va a tener mucho sentido cuando hagamos la definición. Entonces, ¿qué entiendo por contabilidad financiera o qué vamos a entender por contabilidad financiera? Vean esta definición que planteo. Esta contabilidad es aquella rama de la microcontabilidad que busca predecir y explicar la situación económico-financiera del ente económico a través de informes contables. Ya con esa definición inicial estamos parados en el modelo positivista. ¿Y por qué? Porque la idea de esa contabilidad positiva es la predicción y explicación de los fenómenos que van a ocurrir en el futuro. Entonces, por eso le dicen a uno que cuando usted elabore los informes de contabilidad en una empresa, eso le sirva a alguien para proyectarse y saber si invierte o si le presta plata o digamos que desde la posición como usuario de la información a la tenga. Pero es la idea que se ha tratado de dar a la contabilidad financiera, de tener un poder predictivo de la información para los tomadores de decisión. Entonces, ahí ya me estoy ubicando en ese modelo. ¿Qué significa eso? Que para la comprensión de la estructura contractual de la empresa, otro elemento importante del positivismo va a ser la teoría de la firma, y aquí lo estamos corroborando cuando decimos que las empresas son un conjunto de contratos y que lo que hace la contabilidad es representar los flujos económicos que suceden entre los contratos que hay de los individuos que interactúan con una organización, interna o externamente.
y dice, a fin de representar las fuentes y aplicaciones de recursos a través de los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Aquí estoy ya en el modelo de contabilidad internacional, que es de los estándares internacionales de información financiera, pero que también es el mismo de Estados Unidos, el de IRSGAP. Ellos hablan de activo, pasivo, ingreso, gasto y patrimonio. Los informes elaborados de esa contabilidad sirven de base para el proceso de toma de decisiones de los usuarios de la información. Ojo que aquí no estoy delimitando todavía el asunto de los usuarios de la información. Ese va a ser un problema no tanto de la contabilidad financiera, sino un asunto de la regulación contable, que va a empezar a decir, no, es que esta rama de la contabilidad vamos a enfocarla para que principalmente suministre datos a los usuarios, inversores y acreedores. Y los demás usuarios no son del foco de atención de esa contabilidad financiera, bajo el modelo de contabilidad actual que está basado en los estándares internacionales, que digamos es igual a los estándares internacionales de viaje. ¿Qué significa esta última parte de la definición? Que la contabilidad financiera está conectada también al paradigma de la objetividad para la toma de decisiones. Que siempre que se genere información vamos a estar pensando en ese paradigma. Antes ya existía otro paradigma en el cual el interés era simplemente el cálculo del beneficio económico, porque era muy difícil llegar a unos estados finales de información financiera, una contabilidad que se llevaba a mano y que requería de varios días para tener un balance final de cierre, incluso con algunas impresiones. Pero ya, digamos que estamos en un modelo un poco más tecnológico y eso permite que se pueda producir información más rápido, más eficiente y que se supone ya es útil para la toma de decisiones. Esta visión adicionalmente se va a conectar con dos formas de pensamiento. Una, la económica. Entonces, el modelo anglosajón fue desarrollado desde el pensamiento económico. Y segundo, con lo jurídico. Entonces, también la contabilidad financiera va a estar planeada desde la regulación. Va a tener una conexión muy importante con este asunto. Para poder hacer la distinción entonces que les planteé con contabilidad patrimonial, y si bien a lo largo de esto que nos queda voy a seguir hablando de contabilidad financiera, quiero dejar esta idea, y es que en esta contabilidad patrimonial ya se entiende que la contabilidad es una ciencia con leyes generales que evalúan el comportamiento del patrimonio desde una perspectiva fenomenológica. Entonces, ¿qué se espera bajo esta visión más continental de la contabilidad? Comprensión. Y cuando hablamos de la comprensión, nos salimos un tanto de la predicción y explicación para entrar a un componente más cualitativo, en el cual se entienda la organización como una célula que tiene unas partes y que para que opere eficientemente va a tener que estar equilibrada, generar un equilibrio permanente. Entonces, el profesor Rodrigo Antonio Chávez da Silva, que es un profe brasilero en este momento, digamos que conserva la línea de trabajo de Antonio López de Sá, quien fue padre del neopatrimonialismo, nos dice, para hablar de los sistemas patrimoniales, al menos hay que tener en cuenta 4 sistemas básicos de la información patrimonial. Uno, la liquidez de la empresa, eso todos lo conocemos, eso, con qué recursos se cuenta para operar normalmente. La rentabilidad es, bueno, qué rendimiento genera la inversión dentro del negocio. La estabilidad, qué tan equilibrado están las operaciones financieras, no ir a favorecer uno del otro, sino mantener un equilibrio. La economicidad, el uso eficiente, más eficiente posible de los recursos. Y con 4 subsistemas, que son el de la actividad, sociabilidad, productividad e invulnerabilidad.
Obviamente cuando ellos van a contabilizar en la información contable va a aparecer las mismas definiciones. Entonces, ¿qué es un activo? Pues un bien que es controlado por el negocio, y sobre todo si pensamos en este contexto de Brasil, donde también hicieron una entrada de los estándares internacionales de información financiera. Entonces ellos van a hablar el mismo idioma que nosotros, se supone, aunque yo digo que así como existen de países que han adoptado este estándar internacional, existen la misma cantidad de formas de entender el estándar internacional. Incluso hay investigaciones que ya nos dicen cómo las culturas propias de cada país han apropiado de forma diferente ese modelo de contabilidad internacional, y por eso las representaciones finales no serían comparables entre países, pero eso ya será un tema de estudio más adelante. Aquí lo que quería hacer era tratar de distinguirlos. Bueno, el siguiente tema fundamental es qué tan relacionado está el concepto de contabilidad financiera y la regulación contable. ¿Cómo entendemos el proceso de regulación? En un proceso de regulación existen diferentes agentes que intervienen. Cuando se va a generar un estándar internacional, digamos que ese estándar no es porque alguien de viaje se inspiró y dijo: la contabilidad necesita una nueva norma o estándar sobre seguros. No, eso es porque hay un comité o un conjunto de personas externas que recomienda que se haga un estándar sobre ese tema, porque tienen problemas a la hora de hacer las representaciones financieras dentro de los procesos. Pero cuando se empieza a generar la discusión sobre estos estándares o elaboración de normas en cualquier contexto sobre contabilidad, hay interesados porque la norma tenga una u otra variación en su posibilidad de aplicación. ¿Esto qué significa? Que hay un conflicto de intereses siempre que va a salir una norma, y por eso se supone que los que son miembros de los organismos que generan esos estándares, o lo que conocemos como normas, van a ser personas que solo se dedican a eso y que por eso garantizan la independencia, se supone. Pero adicionalmente dentro del proceso va a haber debates. Entonces van a recibir comentarios de los diferentes agentes que están también pensando en esa contabilidad financiera, cómo se aplicaría, cuáles serían sus implicaciones sobre el control, el acercamiento de la cantidad de información, sobre cómo se va a representar el hecho económico. Y después de todo ese debate hay un producto. Ese producto se llama estándar o norma. Y ese estándar o norma que se genera es de obligatorio cumplimiento. Esa obligatoriedad de cumplimiento hace que la contabilidad financiera de entrada sea regular. Pero ¿de dónde salió la idea de que la contabilidad fuera regular? Sale de la importancia que tiene la contabilidad financiera para sostener el sistema económico. Nosotros como contadores públicos somos parte fundamental para que el sistema económico funcione. Si nosotros hacemos representaciones irregulares de información financiera donde hay manipulación y tergiversación de la información, tiene un impacto directo sobre quien invierte su capital en un negocio, sobre los empleados que trabajan en un negocio, que pueden o no recibir una bonificación dependiendo de lo que suceda en los estados financieros. Hace un año, por ejemplo, en una organización les iban a dar una bonificación si tenían un tope X de utilidades. Y el contador la noche antes de que saliera el reporte estaba con los de la firma que los audita tomando la decisión sobre una provisión. Si se hacía la provisión, no se llegaba al tope de la utilidad.
Y si no se hacía, se tenían las utilidades para bonificar a la persona. Qué difícil decisión. Donde al otro día, si tú decías, se hizo la provisión y no logramos la meta de utilidad contable, que uno sabe que una provisión es un ajuste en la contabilidad, que obviamente debe gozar de soporte porque va a representar la realidad financiera del negocio, pero que a la final esa realidad es como alta. Porque luego dicen, no, es que devuelva la producción, etcétera, con los ajustes de contabilidad. Y afectar a más de 20.000 personas que trabajan en una empresa, solo por una decisión de si se hace o no una provisión. Asimismo, nosotros podemos decir que la contabilidad financiera es insumo para, pensemos en la superintendencia, cuando van a sacar indicadores y dicen, bueno, la economía está creciendo, la producción del país está creciendo. ¿Dónde lo sabemos? En los informes financieros. ¿De dónde se sabe si las ventas vienen aumentando? Los informes financieros. ¿De dónde se sabe si las empresas están creciendo en tamaño? Activo. ¿De dónde sabemos si la inflación está golpeando muy fuerte a las empresas? Costos y gastos. ¿Dónde identificamos si cayeron las exportaciones e importaciones? A través de las empresas que reportan que importan. Entonces miren que esa contabilidad financiera juega un rol tan importante para la sostenibilidad del país, que es tanto así que al contador lo regulan, dicen quién puede ser contador y le delegan una función del Estado, donde le dicen, para usted certificar o dictaminar estados financieros tiene que ser contador público con tarjeta profesional, y si usted tiene esa tarjeta profesional tiene la potestad de dar fe. Entonces la contabilidad financiera juega un rol importantísimo dentro de la economía. También de ahí se va a definir si se pagan impuestos o no. Y si hay recursos de entrada de impuestos que ya ustedes están viendo, obviamente el impacto va a ser, se invierte o no se invierte en el país. Si existe esta universidad es porque hay pago de impuestos. Si ustedes recibieron la posibilidad de pagar unas matrículas, digamos que de bajo costo, es gracias al pago de impuestos que todos hacemos, todos contribuimos, pero que en las empresas sea a través de la representación que se hace con la contabilidad financiera en conciliación con la contabilidad fiscal. Pero digamos que la base inicial va a ser pensada con la contabilidad financiera. Esta definición también tenemos que entenderla para nuestro país, porque a veces como que las cosas que leemos en los estándares internacionales son tan extrañas, como que no aplicaron, como que no sabemos bien cómo se hace. En algunos casos puede ser por desconocimiento de las finanzas. Pensemos en que los estándares internacionales son más de información financiera y obviamente las finanzas, el conocimiento de finanzas que tenga el contador va a ser muy importante. Pero este concepto también va a ser muy importante a la hora de pensar en la regulación de la contabilidad. Tenemos un primer enfoque que es donde hoy se producen los estándares internacionales. El enfoque anglosajón que viene de algo que nosotros llamamos la common law, y esto significa como la ley del común, y esa ley del común principalmente es doctrinaria. Es decir, se trata de regular, generar leyes lo menor posible y que las cosas se den principalmente por la interpretación de las bases que dejaron las leyes poquitas que deberían existir. Mientras tanto, nosotros, nuestro enfoque colombiano se ha hecho un enfoque latino, que es el que llamamos el Code Law, y ese Code Law regula todo. O sea, aquí nosotros vivimos bajo una cultura de que lo que no está regulado está permitido, y entonces, como está permitido, yo lo hago y nadie me dice nada. Y es una cultura muy romana. Los romanos empezaron a regular bastante, a empezar a escribir un conjunto de códigos
del derecho, y esto generó un impacto sobre la forma en que nosotros regulamos nuestros países. Eso también implica un efecto sobre la forma en que se regula la contabilidad. Entonces, por eso es tan extraño que cuando salen los estándares internacionales emitidos por el IASB sobre contabilidad financiera, para poder que en Colombia aplique, debe hacerse una propuesta por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Posteriormente, esta propuesta pasa a una discusión, más adelante se lleva a los ministerios encargados de este asunto de comercio, de Hacienda, y ellos sacan un decreto reglamentario, y es a través del decreto reglamentario que ya podemos aplicar ese estándar que ya desde hace tiempo existía, pero que para que aplique en Colombia debe salir un decreto. De ahí que hoy ni siquiera sepamos cómo conciliar las diferencias entre lo que dicen los estándares internacionales de información financiera y la regulación que existe en Colombia con el Código de Comercio. El Código de Comercio habla de los libros de contabilidad, de los comprobantes, de unos reportes de contabilidad, y en esos estándares internacionales no hablan de eso. Entonces, por eso cuando una empresa le preguntan a uno, yo soy una entidad civil, hay una norma que nos exige llevar un libro de contabilidad que es de caja, ingresos y gastos. Yo tengo que llevar contabilidad financiera, sabiendo que hay otra norma que me exige llevar ese libro casi que es a mano de entradas y salidas. Entonces uno le tiene que decir sí, porque la norma le mandó, que lo único que tienes que mirar si estás en el grupo 1, si estás en el grupo 2, si estás en el grupo 3, para saber qué grupo de normas le vas a aplicar. Pero tendrá que aplicar entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque no conversan. Entonces tendrás que llevar el tal libro que te exige la norma de entidad civil y la contabilidad financiera del grupo que te corresponde. Tendrás que llevar entonces dos contabilidades o una contabilidad en doble registro. Eso sucede, ¿por qué? Por la diferencia entre la forma en que se regula externamente. Externamente se regulan los privados. En México existe un Consejo Mexicano de Contables Públicos, que ellos son privados, a la vez tienen unas participaciones públicas, pero ellos son los que emiten los conceptos de cómo se llama la contabilidad. En Europa también, en Estados Unidos, en Colombia y países más como el sur, Centroamérica, exceptuando a México, vivimos el otro proceso, como que nos gusta es que nos obliguen a qué se tiene que hacer. Eso entonces hace que no haya armonía en la regulación contable hoy de Colombia. En el mundo hay un gran debate sobre esa regulación en contabilidad. Hay dos grandes agentes que están disputándose la supremacía sobre quién es mejor, cuáles estándares son mejores para llevar esa contabilidad financiera que de entrada sabemos tiene regulada y sabemos que es regulada por su importancia para el desarrollo de las economías. Esos dos agentes son el IASB, que es el que conocemos en Colombia porque emite los IFRS, International Accounting Standard Board, y el FASB, que es de los Estados Unidos, Financial Accounting Standard Board. Es otro comité con la misma idea, donde los contadores toman decisiones de cómo se debería trabajar en las empresas. El que tiene más tradición sobre emisión de estándares pues es FASB, tiene más o menos unos 100 años de existencia, mientras que el IASB desde 1976 empezó a operar y a emitir estándares. Estas dos entidades que son como los grandes agentes, y si uno mira el mapita de donde se lleva hoy contabilidad financiera bajo estándares de IASB, casi todo el mundo está copado. Y mira qué países no. El primero es Estados Unidos. En Estados Unidos no se permite aplicar IFRS, tienen que aplicar US GAAP.
que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos y emitidos por el FAO. En el 2002 firmaron un acuerdo, se llamó el Acuerdo de Norfolk, que es la ciudad donde lo firmaron, para el entendimiento de las dos juntas. Se hacían reuniones conjuntas. Lo primero que se abordó fue el marco conceptual, primer y único abordaje. En el año 2010 salió el marco conceptual conciliado. Si uno lo lee bien, es un triunfo del paso. Porque cuando uno mira las características de la información financiera del marco conceptual, lo primero que dice es la información de ese útil. Y lo que tenía el paso inicialmente era la información de ese útil, con unas características, y esas están casi que exactamente igual como paso y las tenían. Entonces yo diría, hay un triunfo del paso. Sin embargo, ese marco conceptual quedó incompleto, porque no se pudo definir en ese momento de acuerdo que era ente económico. Hoy, financieramente, podríamos decir que no es fácil saber qué es ente económico. Les doy un ejemplo práctico. Aquí en Colombia, una unión temporal es como un proyecto dentro de una organización. Entonces, simplemente se suma a las cuentas de la empresa lo que está haciendo la unión temporal. O consorcio, más bien un consorcio. Mientras que en Perú, el consorcio goza de personería jurídica, por lo tanto se entiende como un ente económico aparte, y las empresas peruanas que tienen consorcios tienen que hacer consolidación de estados financieros. Entonces, cuando la matriz que en Colombia tiene en Perú una empresa que genera un consorcio, ya no se sabe cuál es el ente económico, porque la norma de allá es una y aquí en Colombia es otra. Si fuera aplicando la norma colombiana, se suma, y si fuera aplicando la norma de Perú, hay que hacer método de participación. Entonces, ¿qué es ente económico? Hoy está abierta la pregunta, deberíamos de tratar de definir qué es ente económico. Sería un buen debate para la contabilidad financiera. En este concepto de regulación, entonces pensemos, esa contabilidad está casi al 100% delimitada, es decir, tiene un marco del cual se espera que no se salga, porque si nos salimos de ese marco, ya no estamos hablando de contabilidad financiera, ya estamos hablando de otra forma de contabilidad. Se puede estudiar en esa regulación contable el proceso de emisión de las normas, quienes hacen el lobby. Este tema del lobby es muy importante, porque, por ejemplo, los países pueden perder la independencia para emitir normas contables. Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, en la Unión Europea? Dijeron, no, es que no podemos perder el control de las economías. Si nosotros dejamos que un tercero diga cómo se llama la contabilidad, perdemos totalmente el control de la economía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los únicos que aplican IFRS son los grupos empresariales que cotizan en bolsa. El resto de empresas apliquen normas locales. ¿Y qué vamos a hacer con las normas locales? Bueno, les vamos a hacer unos ajustes tratando de armonizar con lo que dicen esos estándares internacionales, pero van a ser nuestras propias normas de contabilidad. Entonces, si yo no soy un grupo empresarial que cotiza en bolsa, por ejemplo en España, tendré que llevar contabilidad o los principios de contabilidad de España con las normas que se establecieron para el país. Aquí en Colombia no fue así. Aquí en Colombia recordemos tres grupos, tres marcos de regulación: IFRS, NIF para pymes y contabilidad científica. Pero eso se puede estudiar. ¿Qué efectos tiene la ausencia del lobby? Eso es una ausencia del lobby. Como Colombia no participaría, ¿qué le toca hacer? Apliquemos lo que hicimos. Se supone que acá están los temas de la norma. Efecto potencial de la norma de información financiera y la economía. Claro. Entonces, imaginan que hubiese pasado en Colombia
si el decreto reglamentario 2420 de 2015, decreto único reglamentario de contabilidad, no lo modifica a los 8 días y sacan ese parrafito que dice: para las entidades cooperativas, el patrimonio se entenderá como lo define la ley de cooperativas. Nosotros ya habíamos hecho una simulación para una cooperativa en Antioquia, una muy grande, de las 25 más grandes del país, y el solo cambio del concepto de patrimonio implicaba un incremento de los pasivos del 300% y una disminución del patrimonio de casi el 50%, un poco más del 50% del patrimonio. Eso en el mediano plazo se iba a volver insostenible. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Todas las cooperativas de esas características para liquidación. Y si se acaba la economía solidaria, se acaba una inversión muy grande que hay en la educación, y es que de los excedentes que generan estas entidades, el 20% va destinado a educación. Entonces, ¿qué hubiesen hecho solo por una norma, un parrafito? Si hubieran tirado la economía solidaria del país, si hubiera acabado ese renglón, habría que buscar otras alternativas para esas entidades, se tendrían que volver competencia en el mercado para subsistir, entonces pierde toda la esencia solidaria y cooperativa y se acaba la inversión en educación que ellas dan becas a estudiantes, pagan cursos para que la gente gratuitamente, capacitan en los temas solidarios, la social, etc. Entonces era un recurso que el gobierno podía eliminar por solo un párrafo de una norma de contabilidad. Yo con una norma de contabilidad puedo acabar con un subsector de la economía. Por ejemplo, si yo tuviera pymes petroleras y les digo a las pymes petroleras de uno: ustedes la inversión que hacen para pozos petroleros ya la tienen que llevar a gasto, no la pueden diferir como venía pasando ahora. Esas pymes petroleras se acaban inmediatamente, entran a la periodo de pérdida. En Colombia, pues casi no hay empresas de ese tipo, había grandes empresas petroleras y lograron con esos capitales internacionales sostenerse, pero fue un golpe también muy fuerte. Yo no sé si en algún momento ustedes vieron las noticias de que Ecopetrol, las actividades ahí caen impresionantemente por la implementación de estándares de información. Entonces, una sola norma puede modificar demasiado el comportamiento económico. También podemos estudiar ya la ejecución en la práctica de la regulación. Bueno, ¿cómo entendimos la nueva norma? ¿Cómo la estamos llevando a la ejecución real en las empresas para la presentación de información financiera? ¿Cómo es la calidad de la información contable que se está presentando? ¿Cuáles son los efectos o las variaciones que se producen en la información para saber qué pasa en la economía? Y por último, los cambios que se requieren en la norma. Entonces, ¿cómo se puede cambiar una norma que está afectando la economía? A través de las presiones que hacen principalmente los gremios o las asociaciones de tipos de economías. Esto se puede dar de dos formas. Uno, el efecto fue tan negativo por la implementación de la norma contable que hasta el mismo regulador se da cuenta y lo tiene que cambiar. Como cuando hacen mal una reforma tributaria. Hicieron tan mal la reforma tributaria que les toca luego sacar un decreto explicando que lo que decía la ley no es, que era así esta otra forma. Entonces, que todo el mundo lo empiece a entender así. Así el decreto no tenga el poder de ley, pero tratan de ajustarlo creyendo pues, que un decreto va a modificar lo que pasa con la norma, ya lo embarran con la ley, uno se aprueba. Pero digamos que lo mismo pasa en contabilidad. Una norma es tan mal hecha en algunos casos que se requiere modificarla para que no siga impactando negativamente la economía o por la presión del
El ideal entonces de la regulación por la contabilidad financiera va a ser que nos acerquemos a la realidad económica financiera de la empresa. Y entonces yo porque les digo que hay algunas posibilidades de identificar algo más allá de la regulación. Porque cuando se hace una representación de información financiera, de todas maneras hay criterios que se deben aplicar. Y esos criterios lo va a elegir el contador con el representante legal de la empresa a través de las políticas de contabilidad. Y entonces la contabilidad financiera en la regulación dice: aplíquese normas de reconocido valor de entonces tengo opciones para hacer la representación. O me dice, aplique el método de valor razonable o aplique el método de costo amortizado. ¿Cuál vamos a escoger? No es más fácil, que es el problema. El profesional contable se va para el más fácil. Entonces, por eso, cuando uno hay pregunta en una organización, ¿y cómo escogieron el método de apreciación? Lineal. ¿Y por qué? Porque es que vino el ingeniero y le tratamos de explicar cómo era una depreciación por doble línea recta y ya se dañó el sistema. Entonces, no, para que el sistema funcione, solo se puede hacer lineal. O el mismo contador dice, no, mientras que yo le explicaba cómo se hacía una suma de los dígitos de los años para depreciar un activo aceleradamente, como nadie me entendió y tampoco me voy a desgastar lineal. Como nadie entendió que las unidades de producción están dadas por la capacidad del activo, de la vida útil que tiene según la parte técnica de aplicación, no fueron capaces de definir cuántos kilómetros puede operar el carro, no se puede hacer de ese tipo, entonces a pesar de que el activo se usa, por ejemplo, 2 días a la semana. Entonces, su desgaste es lineal en la realidad. No. ¿Pero por qué se lleva lineal? Porque es fácil. Entonces, en estos asuntos de regulación, digamos que va a haber esa posibilidad de que el contador aplique o no diferentes normas. Acá hay un texto que fue emitido por el CAO en el 2015. Se llama Los efectos de la aplicación obligatoria en la Unión Europea, una revisión de la investigación empírica. En esa revisión de la investigación empírica dijeron cuáles son los temas que más se trabajan por la implementación de esas normas: transparencia, comparabilidad, costo de capital, liquidez del mercado, eficiencia de la inversión corporativa, inversión entre países o inversión extranjera directa, costos, crisis financiera. Esos fueron los principales temas de estudio que se encontraron en ese texto. Ahora, la contabilidad financiera va a enfrentarse, o nosotros como contadores nos vamos a enfrentar a este componente, y es que debemos hacer una representación fiel de los hechos económicos. Así como acabamos de ver el ejemplo con el método de depreciación, entonces uno se debería llevar por los elementos de la contabilidad financiera para hacer esa representación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unas limitaciones. Entonces, lo que no pase los filtros dentro de esa forma de llevar la contabilidad no va a aparecer en los estados financieros. Primero, la representación igual y equilibrada que exige que siempre haya activo igual a paso más patrimonio. Eso no se puede suprimir. Entonces, digamos que ahí está una primera restricción. Lo que no cumple ese equilibrio no es parte de lo que puede representar la contabilidad financiera. Segundo, no se puede medir, entonces no aparece. Tercero, bueno, lo medimos, pero no es posible valorar. Y ahorita vamos a ver qué es valorar. Cuarto, toda entrada de recursos implica una financiación con recursos propios externos para cumplir con la definición. No es viable presentar los costos de oportunidad como se aparece en la contabilidad de gestión. Claro, que no cumple con la definición. Sexto, se estandarizan los hechos económicos para resumir.
Pero en ocasiones lo que estamos haciendo es ocultar información valiosa para los usuarios. Entonces, esas son las limitaciones para que uno pueda hablar de una representación real bien de los hechos económicos. Igual, pensemos que todo modelo tiene restricciones para representar la realidad y que no se puede decir que representa en un 100% la realidad, pero al menos sí debería estar lo más cercano posible. Sobre la pregunta si incluimos aspectos sociales y ambientales, hay dos cosas que yo creo deberían de pensarse en el asunto. Uno, tratar de forzar a la contabilidad financiera para que incluya aspectos ambientales y sociales es llevar a que las empresas lo vean como un negocio. Si los empresarios ven la posibilidad de aprovechar elementos de contabilidad social y ambiental aplicables en la financiera para obtener beneficios, téngalo por seguro que eso se da en la cosa. De resto no. Entonces, para evitar eso, cada rama debería ocuparse de lo propio y la contabilidad financiera, pues centrarse en los hechos económicos y una representación más cercana a la realidad. Y segundo, pues que existen los informes integrados. Entonces, a partir de la propuesta de informes integrados, ya uno puede hablar de diferentes formas de contabilidad que concluyen a partir del sistema de información contable básico, pero donde yo puedo hacer reportes de contabilidad social, de contabilidad ambiental y el componente habitual regular de contabilidad financiera. Esto va a decir que nosotros nos tengamos que preparar como contadores para auditar informes integrados. Entonces, ¿cómo vamos a auditar informes integrados? Muy interesante la cuestión. Como ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a tratar de pasar rápidamente sobre estos asuntos de la investigación sobre contabilidad financiera. Lo primero es que los estudios sobre contabilidad financiera han evolucionado en el tiempo. Pasamos de una forma de investigación en la cual lo más relevante eran los informes a través de los datos pues, que eran muy básicos, que se reportaban en las bolsas de valores en los Estados Unidos y en Europa, a entrar a un problema de la medición a través de metodologías cuantitativas avanzadas en las cuales el contador público trata de comprender. Entonces pensemos en predecir qué va a suceder con la información financiera futura y si se invierte o no en una empresa dependiendo de ello. Entonces ahí están los tipos de estudios que van desde los efectos de los datos contables, el primer estudio empírico que se hizo en contabilidad, hasta una predicción de la rentabilidad en el mercado de valores que va a tener un negocio, que sería un poco más complejo. Este tema de contabilidad financiera y tomadores de decisiones está dado, digamos, como desde esta teoría de George Ackerman, donde él dice que básicamente se debe generar contabilidad y esa contabilidad debe ser asegurada porque hay desconfianza entre los agentes. Y entonces nos trae esta idea que se llama el problema de los limones. Un limón o lemon es un carro de segunda en los Estados Unidos. Entonces, un carro de segunda, así usted lo haya acabado de sacar del concesionario, ya es de segunda y pierde el 20% del valor que usted lo acaba de comprar. ¿Y por qué pierde este valor? Porque entre el momento en que usted sale del concesionario y se lo lleva a otra persona para que lo vea y se lo compre, esa persona no sabe usted qué le hizo al carro. Mientras que usted cuando lo sacó del concesionario se supone que está totalmente garantizado, que es nuevo o que es de segunda de muy buena calidad, pero ya digamos que ahí hay otro asunto. Pero al menos con los nuevos, ya cuando usted se lo lleva al tercero, él no sabe si usted le cambió las llantas, si usted le quitó algo de los componentes internos.
para su propio uso en otro origen. Él no sabe si usted se chocó y se lo está llevando ya con un choque. Entonces hay desconfianza, que es lo que nosotros en contabilidad llamamos asimetría en la información. La asimetría de la información es una base de estudio muy importante para hablar de qué pasa entre los informes contables que se elaboran y los tomadores de decisiones. La diferencia debería estar en la asimetría. Mientras que el administrador de un negocio internamente conoce todo lo que pasa, puede decir, sí, esa es la realidad económica, el que está afuera no sabe qué pasó, y le va a creer al contador que certifica, y sobre todo va a creer más si lo audita. Entonces por eso empiezan a aparecer los auditores externos para minimizar los efectos o los riesgos en las inversiones, que es lo que nosotros llamamos selección adversa, y es la posibilidad de que alguien invierta en un negocio con errores porque se le presentó información en la cual él no tenía información completa. Temas entonces que se deben estudiar: la utilidad de la información contable. Yo creo y pienso y sostengo que en algún momento deberíamos cuestionar si la información es útil para la toma de decisiones. Deberíamos estudiar este concepto que se llama el valor de relevancia de la información. Se hace a través de conceptos como el valor en libros patrimonial o valor o las utilidades de limitación. La idea es que la contabilidad trate de explicar lo que sucede en el mercado, pero hay que dar la duda: ¿será que eso sí es calidad de la información? Hay muchas formas de investigar en contabilidad. Este gráfico nos habla, al menos de cada componente, surgen muchas posibilidades de investigación. Información central, información financiera, en el contexto, en el proceso de decisión, en la predicción, en las consecuencias económicas. Principalmente hacemos investigación desde dos fuentes, que son la teórica normativa, que es cuando analizamos normas o analizamos contextos o la realidad económica, y otra que es empírica, cuando vamos a los datos, por ejemplo, de archivo de una base de datos que nos administran, experimental, donde recogemos los datos, estudios de caso, vamos a los datos, hacemos entrevistas y cuestionarios. Y esto nos lleva entonces a cerrar con este asunto de los problemas que hay en la contabilidad financiera. Los problemas son, uno, la medición y la valoración. Entonces, aquí en este asunto tenemos una gran tarea de llegar a cuáles serán los modelos que mejor permitan hacer medición y valoración. Hay que distinguir esas dos etapas: medir es cuantificar en diferentes dimensiones los hechos económicos, valorar es estandarizar esos datos a unidades comunitarias. Otro asunto que es muy relevante es la manipulación de la información contable. Sobre esto existen estudios, por ejemplo, a través de este modelo que ustedes observan acá, que es el del conservadurismo, generado por este investigador contable que se llama Zurich Travaso, de la Universidad de Filadelfia en Pensilvania. Él utiliza este modelo, que es una regresión lineal inversa, para estudiar con datos contables si hay manipulación o no de la información, y lo hace a través del conservadurismo. Aquí hay datos muy contables: la X es la utilidad neta, la G es el precio de la acción, por acá está otro asunto que es la R, también estamos hablando ahí de la rentabilidad del activo financiero. Las acciones rentan por dos formas: por precio o por dividendo. Digamos que eso es lo que se revisa ahí. ¿A qué tipo de usuarios vamos a llegar con la información financiera? Si son a los stakeholders, que sería como una visión amplia en la contabilidad de llegar a muchos usuarios, que en ocasiones se habla de eso, o si es la visión de hoy, que es solo a los inversores o shareholders y a los acreedores. Entonces, ¿será que tenemos problemas para identificar si los estados financieros son de propósito general
o si son confidenciales. Aquí también tenemos una dificultad. Estos dos autores, Raybould y Philip Brown, son los que hacen la primera investigación empírica en contabilidad. Se publica en 1968 y fue publicada en este Journal of Accounting Research. Aquí está el modelo básico que ellos hicieron, es una descripción gráfica. Y lo que ellos trataban de hacer era cómo se puede predecir lo que va a pasar en el precio de una acción a través de los datos contables de la empresa. Estas son teorías, yo les voy a dejar esta presentación. Por ejemplo, el caso de Avianca, teoría de las señales. La huelga hace que la acción de Avianca caiga de inmediato cerca de 100 pesos. Las desvalorizaciones de más del 1% en la bolsa de valores de Colombia y en Nueva York, su acción cayó cerca del 0.6%. La huelga implica pérdidas entre 2 y 2.5 millones de dólares. ¿Qué tanto puede afectar la huelga de los balances finales de la compañía en 2017? Ya esto me está dando señales de cómo va a ser el comportamiento del precio de la acción de Avianca. La teoría positiva de la contabilidad, Watts y Zimmerman, todos deberíamos estudiar al menos de dónde proviene esa teoría. Ellos dicen que la contabilidad busca explicar, comprender y predecir la práctica contable. Y a partir de allí se fundamenta en la teoría de la firma y en la teoría de la agencia. Para hablar de contabilidad, transparencia de la información se hace a través de índices. Aquí hay un ejemplo de cómo se midió la transparencia de información en empresas colombianas a través de su página web. Y calidad de la información contable, que también la hemos hecho aquí en la Universidad de Antioquia. Ese era entonces un recorrido sobre qué entendemos por contabilidad financiera, sus perspectivas, en qué podemos basar pues como las investigaciones, y vean que el campo está muy abierto. Lo que nos hace falta es estudiar más contabilidad financiera. Yo creo que hay un reto que nosotros tenemos como futuros profesionales contadores de llevar a las empresas no solo el saber hacer contable, de presentar unos estados financieros, sino de para qué sirve eso a la empresa y aplicar todo este tipo de métodos, de técnicas en la parte de investigación para producir y generar nuevo conocimiento en contabilidad. Yo les agradezco.